Bienvenido al podcast Estado Civil Motero. Tu podcast donde la pasión por las motos nos descubre experiencias, anécdotas y aventuras sobre las dos ruedas. Arrancamos este programa y nos embarcamos en un emocionante viaje, trayendo nuestros micrófonos a moteros de todos los rincones del planeta. Así que ajusta tu casco y acompáñanos en este viaje. Prepárate para inspirarte y descubrir que, en el mundo de las motos, cada kilómetro es una experiencia única. Comienza Estado Civil Motero. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué pasa, señor Vampi? ¿Cómo tú por aquí un domingo a estas horas? Pues mira, pues vengo porque resulta de que hemos quedado para grabar un episodio que estábamos aquí un poco pendientes, que si sí, que si no. Y como veníamos ya de vuelta de la tercera quedada del podcast de Estado Civil Motero, con fresquito, eso sí, gracias a la piscina lo hemos pasado genial. La quedada para mí ha sido divertida, ha sido una reunión de amigos, lo hemos pasado muy bien. Yo venía de viaje hoy y en el grupo de las quedadas ha llegado un vídeo de nuestro amigo Jorge Llana que ha editado, que solamente he visto el principio y prometo, lo veré luego tranquilamente porque ahí yo creo que va a estar resumido lo bien que lo pasamos hace un par de fines de semana en esa quedada nuestra del Estado Civil Motero. Pero querido becario, querido amigo, querido compañero de rutas, porque hemos hecho bastantes rutas tú y yo juntos por ahí por tus tierras, ¿a quién me traes hoy o a quién me traes en este episodio para grabar en el podcast de Estado Civil Motero? Pues mira, te voy a llevar la contraria, ya que me insistes te voy a fastidiar. Pues mira, te traigo a un invitado que tú tenías muchas ganas de que volviera por aquí, pero que yo pensé que para acompañar a este invitado debía estar un amigo íntimo nuestro que lo va a gozar y lo va a disfrutar mucho. Entonces voy a hacer el rebote que tú me estás pidiendo. El invitado de hoy, de rebote, es Suso Corrales, el amigo Suso Corrales. Buenas tardes, Suso. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos, compañeros? Un placer estar de nuevo por aquí. Y Suso ahora nos dará paso a este gran invitado de hoy. Bueno, pues en esta carambola podcastera que vamos tocando de punta a punta de nuestra piel de toro, para mí es un placer que hayáis pensado en mí para disfrutar esta nueva charla, como bien ha dicho Raúl, de un invitado que ya pasó por los estudios centrales de Estado Civil Motero y no quiero retrasar más ese momento. Muy buenas tardes y bienvenido, Javier Gil. Buenas tardes, gracias. Ahora a ver a quién presento yo. Y nada, tú eres dueño de tus actos y de tus palabras y aquí estás para deleitarnos. Bueno, se intentará. Espero también que también me deis caña. Esta semana pasada he estado hablando con Javier pues, para quedar para hoy y yo tenía que haber dado ya al micrófono de grabar porque ya fue una pasada el rato que estuvimos hablando, que ya casi grabamos otro podcast, porque Javier es una enciclopedia andante y alguien que vive el mundo de la moto y de las motos y el mundo de las motos clásicas de una forma súper brutal. Ante todo, agradeceros a todos y cada uno de los que estáis aquí esta noche. Yo voy a intentar de no hablar mucho, voy a hacer un poco la pegatina. Sí que tengo alguna que otra preguntita aquí en el tintero, pero bueno, poca cosa. Y quiero corregir al amigo Suso Corrales cuando él ha dicho de que él se siente gratificado por el hecho de que lo hayamos llamado o como invitado para que venga por aquí. No, mi amigo Suso, no. Tú hoy estabas aquí porque nuestro amigo Raúl no podía venir. Entonces había que contratar a alguien para que nos hiciera de becario, en este caso. Pero no lo digas, Vampi, tío. No lo digas porque había quedado medio bien. Claro, vengo yo de Sepúlveda, asfixiado, diciendo esta gente me necesita porque saben que a mí me gustan todos estos temas y resulta que era el toro sobrero, macho. Bueno, pues veremos cómo lo hace el becario del becario. A ver qué tal. Ahora sí, yo te lo agradezco infinitamente porque el hecho de que tú hayas venido con Excesol, que ahora vamos a comentar un poco rápidamente lo que es la palabra que me acabo de inventar, Excesol.
Habéis venido todos raudos y veloces, con poca cantidad de tiempo, pero bueno, las cosas apremian, ¿no? Estamos en verano, las tardes son más largas, yo intento de alargarlo un poco más, pero luego lo que tampoco me puede venir en contra mía es los horarios que tenemos. Somos 4 personas que estamos en 4 sitios diferentes y los horarios, pues, es lo que hemos comentado, ¿no? Raúl, que viene un poco deprisa, tú que vienes con el excesol, Javier, que también está con su temática, que nos lo va a comentar ahora, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién quiere empezar con las preguntas, los comentarios? Porque aunque yo tengo con Javier una cosita que preguntarle, que es ¿por qué vienes esta vez aquí con otro tema que vemos que he dejado en el tintero? Bueno, la verdad no sé exactamente qué queréis de mí, pero es verdad que de aquí a una semana tenemos una carrera importante, de las 3 que celebramos del Campeonato de Cataluña de Resistencia Clásicas, una a 4 horas en el circuito de Parc Motor Castellolí el próximo sábado día 12, y podría ser un tema. Esto y todo lo que conlleva alrededor y lo que es montar una competición de este tipo y un campeonato, etcétera, etcétera, y por qué pasan cosas y tal, pues creo que podría ser tema. A mí me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo te engañan a ti? Porque yo estoy seguro de que... Bueno, estoy seguro, me lo invento. Esto de las clásicas, de las motos clásicas, la competición de motos clásicas, el que tú tengas un cronómetro en la mano y que te encuentres tú con un cronómetro en la mano, no empieza de la noche a la mañana. Hasta el momento en el que tú dices, ¿tú cómo he llegado yo aquí? La idea se fragua porque alguien te engaña o tú engañas a alguien para crear este tipo de eventos de 24 horas. Es que es largo, como todo lo mío es largo. Como comenté, creo, en el episodio anterior, se puede decir que uno de mis puntos cúspide en mis 52 años dentro del mundo del motociclismo en general y deportivo en particular, fue organizar los 2 últimos años las 2 últimas ediciones de las 24 horas de Montjuic, en el 85 y el 86. Aparte, he sido un seguidor bastante ferviente de todo tipo de carreras de endurance, de resistencia. He ido a unos cuantos Vol d'Ors, a unos cuantos 24 horas de Le Mans, algún Spa, etcétera, etcétera. Y estuve en 20 y tantas ediciones de las 36 que se hicieron de las 24 horas. Entonces, el endurance para mí, moto, ha sido una de mis pasiones, podríamos decir. Y por eso me enganché luego, hubo un tema, una jubilación laboral pronta por la profesión que tú y yo compartimos, y entonces, después de pasarme 2 años en el sofá, bueno, hubo algún amigo que me empezó a engañar y empezamos con esta historia. La verdad es que las motos clásicas ya venían de antes. Aquí en Cataluña en los 90 ya se hacían carreras de motos clásicas. Luego se dejaron de hacer. Hubo un relevo en la zona de Castilla-La Mancha con Ángel Buitrago, etcétera, etcétera, el Decla. Se hicieron una serie de carreras de resistencia especialmente para RDs en el 2000, a principios del 2000. Y bueno, y en el 2013 nos enganchamos de nuevo unos cuantos veteranos a poner en marcha estos campeonatos de Cataluña de resistencia, de velocidad y de regularidad. Javier, yo quería preguntarte algo muy concreto. ¿Qué tiene la resistencia? ¿Qué es lo que hace que te llame la atención más que las carreras de velocidad? Vaya pregunta. Posiblemente parece que yo siempre me tiro a lo complicado, y una carrera de resistencia creo que siempre es un poco más complicado, hay mucho más movimiento en la carrera, los boxes se viven mucho. Una carrera de velocidad en los boxes prácticamente no se viven, y si pasas por boxes, malo. En cambio, en la resistencia sí que tienes ahí relevos, tienes repostajes, tienes averías, tienes cambios de neumáticos, tienes muchas historias, ¿no?
Aparte es una carrera de larga duración, tienes que poner ahí todos los sentidos y todo el tema para que aquello funcione, ¿no? No es aquello que, bueno, tienes carreras cortas, todo se puede complicar en la vida, pero una carrera corta, pam, 12 vueltas y listo, ¿no? Recordemos de que estamos hablando de tecnología, para algunos será obsoleta, ¿no? Que no estamos hablando ni de ABS, ni de ningún tipo de controles, de electrónica cero, cuenta kilómetros y cuenta revoluciones totalmente analógico, y ahí es donde prima la parte del piloto sobre la máquina. Evidentemente la máquina es la que manda, pero ahí hay que ser muy buen piloto para tumbar con neumáticos y una tecnología que, bueno, que a lo mejor está avanzada en su tiempo, por ejemplo en el tema de neumáticos, y a lo mejor incluso diría suspensiones, pero los motores esos que estamos hablando de las motos clásicas siguen siendo motores bastante arcaicos. Aquí hay que sacar la parte en la que yo, por ejemplo, aun teniendo una moto ciertamente obsoleta, cojo una moto moderna y digo, esto es fácil en comparación con lo que yo estoy haciendo con mi moto actual. Pero yo no sería capaz de hacer lo que hacen, o he visto motos en carreras como, no sé, como la típica de la Bañeza, ¿no? Que es una de las carreras más emblemáticas que hay en el calendario. Por eso digo de que esa parte creo que hay que darle mucho valor, tanto al piloto como a los mecánicos, sobre sacar adelante las clásicas. Y sobre todo a ti, Javier, porque tú nos traes a estos oídos, ¿no? del podcast todo lo que conlleva. ¿Cuándo se considera una moto clásica para correr en las clásicas? Bueno, en esto hay diferencia de opiniones. En España, por ejemplo, en Andalucía se hace una carrera de resistencia clásica, lo que le llaman la batalla de las clásicas, que hasta creo que un año o dos se hacía en Guadix y ahora creo que se hace en otro sitio. Perdona que ahora no lo recuerde. Y luego el Ángel Buitrago ha organizado en alguna ocasión carreras de resistencia en Albacete y en Navarra. Se han organizado también carreras, pero un campeonato así continuo, seguido y tal, se puede decir que el único que existe en este momento en este país es el nuestro, es el Catalán de Resistencia. Entonces nosotros tenemos una limitación, te voy a hablar del nuestro, sé que en otros nosotros somos bastante estrictos en cerrar en el 89, porque creemos que del 89 al 90 la tecnología en general de las motos empieza a cambiar mucho. Es progresiva, pero, por ejemplo, la horquilla invertida tal como la conocemos y tal, en motos de serie, está claro que todo ha sido inventado antes. Todos recordaremos la Off-Steller de Víctor Palomo, aquella Yamaha 2.5 con horquilla invertida, pero realmente en la serie la primera moto que recuerdo yo con horquilla invertida es una Kawasaki 400 del mercado japonés del 89, pero en el 90 ya hay Suzuki GSX-R con horquilla invertida y ya empieza a ver todo esto. Entra a saco los frenos monoblock, la fibra de carbono aparece por todos lados. Y por eso nosotros tenemos cortados bastante estrictamente en el 89. Y digo bastante porque siempre hay una excepción. Entender una cosa, yo he tenido en mis años FIM o en mis años de española o de catalana y tal, de federaciones, he tenido que participar en la confección de muchos reglamentos. Y os aseguro que el más complicado que he realizado nunca es el de clásicas. ¿Por qué? Porque más o menos las carreras normales son motos actuales con una franja a lo mejor de 3-4 años, porque si te tiras muy atrás ya no eres competitivo. En cambio aquí estamos hablando de motos con casi 30 años, una franja de 30 años. Ahí yo siempre digo una frase de que estamos hablando de 300, 400 marcas posibles que podrían participar, que a la hora de la verdad hay una docena, ¿vale? Estamos hablando de miles de modelos y estamos hablando de decenas de miles de posibles variantes.
Cuando digo variantes, estoy hablando horquillas, frenos, chasis, lo que quieras, amortiguaciones traseras, bombas de freno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reglamentar técnicamente esto y que relativamente funcione es complicado. Por eso en nuestros campeonatos, si en el reglamento lo ponen, es que lo ponen hasta en los reglamentos, nos basamos en tres temas. Hay tres máximas que digo yo. Una que es la pasión. Por esto hay que tener pasión. Y lo digo claramente, si no tienes pasión no vengas. La segunda es el respeto. El respeto en pista es básico, es esencial, es tal. ¿Por qué? Porque la media de edad, cuando empezamos este campeonato en 2013, nuestra media de edad de participantes estaba en 52 años. Una calidad con 52 años no tiene nada que ver con 20 años, normalmente. Entonces el respeto, y especialmente en pista, es esencial para sobrevivir en estas carreras, ¿vale? Y se logra. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un año bastante bueno, porque las tres especialidades que hacemos, que son la resistencia, la velocidad y la regularidad, acabamos a 0 partes. ¿Qué significa 0 partes? Que ningún piloto, no digo que no hubo caídas, que no hubo revolcones, pero ningún piloto necesitó una asistencia el lunes. ¿Vale? Qué bueno. Y esto se logra machacando e intentando meterle en la cabeza a la gente de que esto es pasarlo bien, es competitivo, desde luego son carreras, no es un paripé, pero sobre todo hay una frase que todos ya me la corean cuando lo digo al acabar los briefings, que el lunes todos tenemos que estar a trabajar. Tengo una duda. La duda es existencial, porque siendo tú parte organizativa de toda la competición, conoces a muchísimos pilotos. Yo te iba a preguntar cuál era tu favorito, pero creo que esta parte sería de las que tú te tendrías que ver entre la espada y la pared, diciéndome cuál es la parte que te gusta a ti más de un piloto o de otro y cuál te gustaría más. Pero te lo voy a poner fácil. ¿Cuál es tu moto favorita de la que está en la parrilla o de las que han estado en la parrilla? De las que tú crees que son marca y modelo que sí que son más fiables, o a lo mejor mañana correrías con esa moto. Vampi, eso no es ponérselo fácil, ¿eh? No, me lo ha puesto muy, muy, muy. Pero porque es lo que hemos dicho, estamos hablando de una banda de 30 años prácticamente de motociclismo, de historia de motociclismo. Entonces, elegir la moto es realmente complicado, ¿no? Realmente complicado. Y luego también yo soy juez y parte en este tema, entonces sería como inclinarme a un favoritismo hacia un modelo u otro, una marca u otra, ¿vale? Entonces bueno, te ruego que... Vamos a dejarlo ahí. Ha habido motos míticas y tal, todos recordamos en el Endurance clásico, por ejemplo en Montjuic, pues podemos recordar pues desde las Kawasaki Goodyear Genu, podemos recordar las Hondas, la 997, 998, la Honda oficial que venía de correr las 8 horas de Suzuka, que luego se entregaba a Honda France y Honda Bretagne, y venían a correr a Montjuic con Leon Semarin, etcétera, etcétera. O las Ducatis de Mayol Tejedo, de los últimos años de 24 horas, con Mingrau, o no tan al final, Mingrau Cañellas, a los últimos años equipos míticos como Mingrau de Joan Garriga, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente ha habido motos muy míticas. A día de hoy, la moto más popular en nuestro campeonato es una CBR, son las CBRs. CBRs de primera versión hasta el 89, que quiere decir la primera versión salió en el 87, la PC 19, y luego en el 88 sale la PC 23. Ya en el 90 ya sale la PC 25, y esta es la que ya no entra, ¿no? Porque la concepción de motor es completamente diferente, cambia completamente. En cambio, la 19 y la 23 son prácticamente iguales. Eso es una moto sencilla, fiable, barata,
que muchos la han comprado por 1.000 y pico, 2.000 euros, y con 6.000 euros tienes una moto competitiva. Te decía que preguntarle qué moto es su favorita a quien teje el reglamento del campeonato, o sea, si yo fuera un opositor a participante, tomaría buena nota, papel y boli, y diría, voy a coger esta que ya sé que van bien y que le gusta al jefe. Bueno, no es que me guste, pero por ejemplo te he nombrado como la moto más popular en parrilla y tal, porque son motos que, por ejemplo, hay algunas que se han comprado con 70.000 kilómetros, se han cambiado aceites, se han mirado presiones y llevan 3 o 4 años corriendo sin problemas. Quiero decir, es una moto muy fiable. No porque sea la mejor ni nada. Es decir, en la cúspide, podríamos decir, de este campeonato, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de Yamahas OW01, estamos hablando de RC30s, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que eso es, podríamos decir, la élite, ¿no? Los que más posibilidades tienen. Pero estos, aunque son muy bonitas de ver, van muy rápido, normalmente dan mucho espectáculo, pero no son la mayoría. Sí, Javier, recupero un tema que me ha llamado muchísimo la atención, y es cuando estábamos hablando de eso, de la creación de este tipo de reglamentos, has empezado la frase diciendo, nos basamos en... Y yo pensaba que ibas a decir algo técnico. Y has dicho tres valores. Yo pensaba, bueno, pues será cilindradas hasta tal. O edad hasta... No. Has hablado de pasión, así, para empezar. Has hablado de respeto y no has llegado a nombrar la tercera y me encantaría saberla. La tercera es la honestidad. Y ahí entra la parte técnica. ¿Vale? Porque verificar una moto... clásica en todos sus elementos, con todas las posibilidades variantes que hay, tenemos que fiarnos un poco de la gente y de la honestidad de la gente, ¿vale? Porque es muy complicado llegar a todo. Por ejemplo, ¿cómo funcionamos técnicamente? Una de las cosas que hacemos, tú nos propones al comité técnico un modelo que a lo mejor no está contemplado, no ha corrido nunca. Por ejemplo, hace poco hubo una consulta sobre Yamaha FJs, que yo tengo una 1213V. Pero una 1200 no puede correr porque hasta el 89 solo llega a la cilindrada de 750, ¿vale? Entonces sí podría correr una 1100. Y entonces la moto no se había estudiado, y entonces cuando nos proponen una moto para correr es cuando nosotros, el comité técnico, estudia las viabilidades de esa moto. Por ejemplo, esa moto salía con llanta 16 delante, o las primeras series de FZ, 7,5, salía con llanta 16, y entonces lo que hacemos es valorar la posibilidad de que esta moto puede llevar llanta 17, porque hoy en día neumático bueno a llanta 16 no hay. Entonces se le hace una excepción, se puede decir, dentro del reglamento técnico, que ya te lo pasaré, te lo miras, verás que en las últimas páginas hay una serie de modelos y las excepciones que cada modelo tiene. En este caso, pues a la FJ 1100 se le autoriza a llevar llanta 17. Para poder llevar un neumático correcto, o a las CBRs que hemos hablado antes, primeras series, se les autorizó en su día, se vio que llevan botellas en serie de 37,5, las botellas de horquilla, y para turismo muy bien, pero cuando te metes en circuito con esa horquilla, flexa, notas que flexa. Entonces, ¿qué hicimos para que no hubiera grandes inventos? Porque una de las cosas que hay que huir es de los inventos.
Es decir, bueno, pues la PC25 de los 90 ya lleva horquilla de 40 y solo hay que sacar la tuerca de tija y ponerla de la PC25, y hay montones en los desguaces y tal. Entonces hemos autorizado montar en las primeras series la horquilla de la PC25 con barras ya de 40. Y este tipo de modificaciones o de excepciones, ¿cómo las acogen los participantes? ¿Es algo que ellos han solicitado o es algo que se encuentran para su alegría? Normalmente nos viene solicitado. Por ejemplo, esto en el primer año, el equipo que iba más o menos delante, que era Xavi Arenas con Maurel, dos nombres populares en el mundo de la moto de competición, nos comentaron este tema, ¿no? De que la horquilla flexaba y tal, y entonces nos buscaron ellos mismos una solución, lo analizamos y ejecutamos y ya está. ¿Vale? O por ejemplo, la Suzuki GSX R, motor shack, motor aceite, por refrigeración por aceite. Nosotros dejamos participar todas, incluso motores de hasta el 92. 93 ya entró el agua. ¿Por qué? Porque la última GSX R más potente fue en el 89, que fue la versión RK. A partir de ahí son versiones más simples. Incluso la última Suzuki 7,5 motor shack en el 92 es una F, ya no es una R, es una moto mucho menos potente. Entonces, los chasis deben ser del 89 con horquilla convencional, pero los motores shack se admiten cualquiera. Aparte, esto facilita el recambio, que tenemos una banda de años y más motores a disposición. También es importante, sí. Dentro de los comentarios del capítulo anterior en el que estuviste participando en el programa de Estado Civil Motero, hay gente que directamente no sabe mucho sobre el tema de resistencia. Entonces, a mí me gustaría que saliéramos un poco de la parte muy concreta, muy técnica, para explicarle al gran público, al volumen grande de oyentes de Estado Civil Motero, en qué se diferencia una moto de resistencia de una moto de circuito en el mundo clásico. ¿Cuáles son esas modificaciones que dices, ahora sí puedes participar en resistencia? Mira, prácticamente ninguno. Hay muchas motos que comparten la velocidad, la resistencia y la regularidad. No hay grandes. El tema en cómo desarrollas la carrera. Como la desarrollas, el que tienes que compartir la moto con otros pilotos. En nuestro campeonato pueden correr 2 o 3 pilotos, un equipo puede ser de 2 o 3 pilotos. Luego, en la resistencia, podríamos decir, con respecto a la velocidad, una de las cosas que cambia esencialmente es la estrategia. Aquí has de plantear una estrategia. Por eso una de las cosas que nosotros fomentamos mucho es la figura del jefe de equipo, que es la persona, el estratega. Yo recuerdo, por ejemplo, como una figura esencial a Fargas, que llevaban los equipos Ducati en los años 80 especialmente, y 70 y 80 en Montjuic en 24 horas, y siempre se ha dicho que una parte importante de una carrera de resistencia se gana en el box. Entonces, un buen estratega en el box, que coordine los tiempos de relevo, que coordine los repostajes, que calculen bien el consumo de la moto, que sepa cuándo cambiar pastillas de freno, cuándo tal, cuándo cual. En nuestras carreras no se suelen dar este caso del cambio de ruedas, sino es en una RC30 o algo así, que tiene un cambio de ruedas muy fácil, porque nuestras carreras son de 3 y 4 horas. Entonces, el 95% no le hace falta un cambio de ruedas, ¿vale? Pero la estrategia... Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, de media, ¿cuántas personas componen un equipo de resistencia? Mira, en resistencia clásica hay realmente de todo.
Esto es como motica, como se dice aquí, hay absolutamente de todo. Tenemos equipos, mira, hay 2 hermanos en especial, nombraré personas en concreto, los hermanos Pastor, que vienen de la Comunidad Valenciana con su RB, son fieles desde hace muchos años, y ellos 2 vienen solos. Absolutamente. No hay jefe de equipo. Ahí el jefe de equipo es el hermano mayor. No, los 2 coordinan y ya está. Y ellos hacen los repostajes, y ellos hacen las reparaciones y además ganan. Qué pasada. ¿Vale? Ahora, igualmente intentamos fomentar para que el piloto se aísle, pueda estar a lo suyo, y haya alguien que coordine todas estas cosas. Aparte, en la resistencia, otra de las características que tiene es todo el tema de penalización. Pueden pasar muchas cosas que pueden llevar una penalización. Entonces, si el piloto jefe de equipo está en pista, ¿con quién habla la organización? Importante es tener un jefe de equipo que puedas dialogar, y ver si comunicarle la sanción que haya podido tener o lo que sea. ¿Qué sanciones son las más habituales? Pues pasarse de tiempo en los relevos, por ejemplo, puede ser una sanción. Hay un tiempo máximo y un tiempo mínimo. El tiempo mínimo son en una carrera tradicional de 3-4 horas. Son 30 minutos. Un piloto tiene que correr la carrera al menos 30 minutos, aunque sea en 5 relevos. De 12 minutos cada uno, ¿no? Pero tiene que correr al menos media hora, ¿vale? Y en un relevo un piloto no puede estar más de 50 minutos en pista. Entonces a veces te pasas un poco, y ahí es donde puede haber una sanción o por cualquier otro tema, no parar el motor a la hora del repostaje. Es que la resistencia tiene muchas peculiaridades, muchas. Yo tengo una curiosidad y es referente a la pregunta que ha hecho Suso, cuando estamos hablando del equipo, ¿no? El equipo que está en el box, que están todos ayudándose, etcétera. Yo cuando hace poco pasé por Jerez y estuve viendo las carreras, más bien las carreras, lo que hizo son las tandas, ¿no? Me vi mucha gente involucrada en cada piloto, porque corre el piloto y lo típico, pues está su mujer, está un amigo, está un conocido, entre ellos se ayudan bastante. Y claro, ¿te imaginas que el jefe de equipo es la mujer del que está corriendo en la moto? A ver cómo le dices a la señora en este caso, pues, oye, que tiene que pararse más tiempo. ¿Pero cómo va a pararse más tiempo? Que corra, que lo que tenemos que correr, que aquí venimos a ganar. Me gustaría, porque tengo curiosidad, cuando terminan las carreras de las clásicas, porque yo me imagino o al menos casi todos, cuando los que estáis en el box, porque al fin y al cabo compartís mucho tiempo, os conocéis de un año a otro, cuando terminan las carreras, ¿os tomáis una cervecita para hablar de los resultados y demás? ¿O los hay que recogemos todos, nos volvemos y el año que viene cambiamos de estrategia? Creo que has hecho 2 preguntas. Voy a responderte primero una y luego la otra. Una de las características que hemos hecho especiales en este campeonato es un trofeo. Hay un trofeo que se llama el trofeo intergeneracional, que es el trofeo a equipos compuestos por familiares directos de 2 generaciones diferentes, un padre y un hijo. Qué bonito. Un abuelo y un tal, o el sobrino y un tío, ¿vale? Hay equipos en nuestro campeonato, hay equipos en el cual corre el padre con el hijo, la jefa de equipo es la hermana, la mujer es la que cambia las ruedas y la abuela es la que prepara las comidas y todo esto, ¿vale? Qué pasada. ¿Vale? Me parece brutal, me parece espectacular. O sea, el poder mezclar y el que desde la organización piensen en eso, ojo. Pero también vas a encontrar mucha profesionalidad, También hay equipos muy potentes y tal, pero conviven perfectamente. Y ahora viene la segunda. Más de una vez me han preguntado a alguien, ¿cuál es tu mejor momento en una carrera, no?
aparte Montjuic y tal y así, ¿cuál es tu mejor momento en una carrera? Digo, mira, mi mejor momento en una carrera de resistencia de estas es primero cuando ya ha acabado la carrera, de haber cumplido, todo el mundo sé que el lunes va a poder ir a trabajar, todo ha salido bien o más o menos bien, nunca sale todo perfecto, siempre hay algún error, alguna cosa, pero ya ha acabado la entrega de premios, ha acabado todo y entonces tengo la tradición de darme un paseo por el paddock. Y es un gran momento, porque entonces he llegado a ver mesas de hasta 40 comensales. Una mesa, tras otra, 4 o 5 equipos diferentes, allí comiendo todos juntos. Javier, para un momento, va, toma un tal, coge un pincho, un trocito de jamón, va, tal. Y te aseguro que posiblemente sea mi mejor momento. Y dices, hostia, es una salida a Le Mans y tal y cual, es muy intensa una salida a Le Mans. Te aseguro que no sé si has podido vivir alguna, pero el día que la puedas vivir, yo recuerdo traje unos estudiantes hace poco a la carrera anterior en Alcarrás y no habían estado nunca en una carrera de este tipo y hostia, me hicieron una expresión cuando al dar la salida, estaban súper emocionados, súper tensos, súper, ostras, qué flipada, ¿no? Decían. Detalla, Javier, me gustaría que detallases qué es una salida a Le Mans para que no lo sepan. Bueno, la resistencia tiene la característica, la gran mayoría de ellas, todas las que yo conozco y tal, que es una salida a Le Mans. Una salida a Le Mans viene del automovilismo, de las 24 horas de Le Mans, pero se implantó también en las motos con el viejo Boldor que primero se hacía en Le Mans. Primero se hizo en Le Mans, luego Manicourt, luego pasó a Paul Ricard, etcétera, etcétera, pues se hizo tradicional la salida a Le Mans. Le Mans se colocan todas las motos a un lado de la pista, normalmente al lado contrario de los boxes, depende del circuito, porque hay circuitos sentidos, giran en un sentido, otros en otro, y depende de donde caigan. Normalmente las motos es al lado contrario de los boxes, se ponen cada 3 metros, nosotros las ponemos cada 3 metros en un ángulo de 30 grados y el piloto que va a tomar la salida tiene que estar al otro lado con un pie al menos sobre la línea blanca del otro lado, ¿vale? Entonces la salida se sigue dando con bandera, e incluso en las resistencias modernas se siguen dando con bandera, bueno, y en ese momento todos se ponen en marcha, corren hacia sus motos, van al otro lado y las ponen en marcha. Nosotros tenemos una diferencia de la salida Le Mans, nuestro procedimiento de salida, que es que un minuto antes de programarse la salida, se saca la pancarta de 1 minuto y motores en marcha. ¿Por qué? Para garantizar que todo el mundo sale, que una RD, aunque muchas llevan ya motor de arranque, no va a estar allí dando patadas todo el rato. Cuando empezamos este campeonato teníamos alguna multa con Montesas y Osas, Entonces, para dar esa posibilidad de arrancar ya con el motor, hoy en día, no sé si más pronto o más tarde lo volveremos y pasaremos, porque hoy en día ya el 99% de la parrilla tiene botón, ¿vale? Para arrancar, pero de momento lo hemos seguido manteniendo, lo de arrancar 1 minuto antes. Me parece justo, pero sí es cierto que lo convierte en un poco más descafeinado y tienes que estar de acuerdo conmigo, porque esa tensión de ir corriendo hasta la moto y esos segundos de no me arranca la primera, le doy a la segunda, el de al lado ya ha salido, mira, se me ponen los pelos de punta. Sí, pero también te diré una cosa, una salida Le Mans tiene un riesgo, hay un riesgo ahí. Vale. Los pilotos están cruzándose la pista, uno puede estar saliendo y haciendo su ángulo de 90, bueno, de los otros 60 grados que le quedan para entrar. Normalmente cuando estás a 30 grados te vas bastante hacia el otro lado de la pista. Y claro, hay el que arranca, el que no arranca, el que tal, el cual. Entonces con esto minimizas un poco los riesgos de un toque entre motos, ¿no?
Esto me trae un recuerdo súper claro del mundo de los coches, y me vais a permitir que meta una cuñita, porque esto está heredado de las 24 horas de Le Mans, y hay un libro que se llama El hombre que caminaba por el box o por el pit lane, que habla sobre la protesta de Jackie Ickx a este tipo de salidas, porque lo identificaba como un exceso de peligro, porque en coche, claro, ya no es tener que arrancar, es montarte en el coche, ponerte el cinturón, meter primera y salir. Para el que no lo sepa, este es el origen de por qué los Porsche tienen la llave de arranque en el lado izquierdo, porque facilitaba mucho la maniobra de arrancar mientras se metían la primera velocidad y salían como misiles. Entonces, no todos los pilotos siempre estuvieron de acuerdo con este tipo de salidas, como muy bien ha dicho Javier, por el tema de seguridad. Así que, aunque pierda un poquito de romanticismo y ese poquito de picante, considero que hacer una salida tipo Le Mans con moto arrancada conserva la tradición y aumenta la seguridad, por lo que chapó para esa organización. Sí, primero la verdad fue porque en el 2013 todavía había motos de 2 tiempos participando, luego lo tuvimos que abolir al tercer año y tal, porque denotamos que las diferencias de paso de curva y también cuando vas en recta detrás de otro, sales y no sabes qué te vas a encontrar, y te puedes encontrar una moto que va pues 80 kilómetros por hora más lento que tú. Eso realmente es tuvimos algún susto, no llegamos a tener toques, pero tuvimos algún susto, y con dolor de corazón tuvimos que abolir las clásicas 2,5, 2 tiempos nacionales, etcétera, etcétera. Y hoy en día las motos más pequeñas podríamos decir que es una Yamaha RD que participa en nuestro campeonato. Todo en pos de la seguridad, porque como muy bien has dicho, me parece un leitmotiv fabuloso, que es que todo el mundo tiene que volver al trabajo el lunes, el que tenga trabajo, o a sus quehaceres, o a volver al garaje a repasar los trabajos del fin de semana, y me parece un leitmotiv muy, muy, muy bonito, la verdad. Javier, me gustaría saber si hay categorías dentro de este tipo de campeonatos. Mira, en nuestro campeonato hay 5 categorías, Hay una categoría, se llama Classic 500. Esta categoría son motos de 2 tiempos hasta 3,5 y de 4 tiempos hasta 500. Te daré un apunte. Un equipo puede participar con una moto muleto, por ejemplo, que la sacan en entrenos. Las puedes sacar en entrenos y decir con qué sale. Entonces, puedes llegar a traer 2 motos y una moto muleto que sean de cilindrada diferente, de marca diferente y hasta de número de cilindros diferentes. Por ejemplo, en Classic 500 podría estar corriendo un monocilíndrico 350, y podría estar corriendo 2 tiempos, y podría estar corriendo una Laverda Montjuic 500. Bicilíndrica, 4 tiempos, etcétera, etcétera, y corren en la misma categoría, o hasta el mismo equipo las puede traer, ¿vale? Luego tenemos una categoría que le llamamos la Classic 1000. La Classic 1000 son motos básicamente de los 70, 70 hasta el 83 en este momento. ¿Qué entraría ahí? Pues estamos hablando de todas las italianas típicas de la época. Estamos hablando de Guzzi Le Mans 1, 2, 3, Sport. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! De Ducatis 7,5 SS o S. Estamos hablando de Ducatis 900 SS. Estamos hablando de Laverdas. Estamos hablando de Laverdas en 7,5, 1000 o 1200. Etcétera, etcétera. Estamos hablando de inglesas, que viene muy poco, podría ser una Triumph Trident, podría ser BSAs de los 70, y estamos hablando de las primeras series de japonesas. Estamos hablando de Honda CB 7,5, 500 o 3,5, estamos hablando, bueno, para esa categoría no, las 3,5 estarían en la anterior. Estamos hablando de Kawasaki
Z900, primeras series, Z1000, estamos hablando de Suzuki GS, o por ejemplo en el 89, en el 79, una moto que preparamos nosotros para Montjuïc para correr en 24 horas, a Suzuki 1000 S. Era una que salía con un pequeño cupulino tipo BMW 90S. Estamos hablando de BMWs, RS, estamos hablando de muchas motos, esa categoría 1000. Luego tenemos una categoría que le llamamos 24H, 24 horas, porque es la categoría que va del 80 al 86, que son los últimos años de las 24 horas de Montjuïc, de la cual prácticamente bebimos todos de esa fuente. Y ahí estamos hablando de... tenemos ahí pues las FZ primeras y segundas series, chasis hierro, aquellas de chasis hierro cuadrado en 7,5. Hablo con llanta con 16 o 17 delante y 18 detrás. Estamos hablando de Suzuki SX R 7,5R con llanta 18 y el chasis aquel cuadrado no pulido. Estamos hablando de Ducatis TT, las TT1, 7,5 TT1, etcétera, etcétera. Luego pasamos a la categoría, la llamo Super Sport. Esta es del 86 al 89. En 24H también estarían, por ejemplo, la Suzuki con el mismo chasis, con el no pulido, pero la 1100, que también es de esa época, ¿vale? La GSX, chasis no pulido, cuadrado, esta estaría también en esa 24H. A la Super Sport, ahí tenemos pues las CBRs que ya he mencionado, primera o segunda serie, hasta el 89. Aunque si una moto es una PC23 y se vendió durante el año 90 o se matriculó en el año 90, es una PC23 y esa entra, ¿vale? Perfecto. Porque a mitad del 90 es cuando se presenta la PC25, que es totalmente diferente. Estamos hablando de FZs, FZR 600, primera serie también, aquellas que salieron con los faros hundidos, las primeras series que fueron al principio, aquí en España se empezaron a vender precisamente en ese año, en el 89, aunque alguna llegó de Francia a finales del 88, pero la mayoría son ahí hay algunas, cuando hablamos de excepciones, por ejemplo, se permite montar el doble disco delante, porque Yamaha España hizo una importación de unas cuantas del mercado americano y las americanas venían con doble disco. Para no crear diferencias, pues se autorizó como excepción a que esa moto llevara el doble disco. Y luego ya nos vamos a SBK. A SBK, pues ahí tenemos las segundas series de todo lo que hemos dicho antes, de las FZR. Las FZ pasan a ser FZRs con chasis Delta Box en 7,5. La 1000 no la dejamos participar, al menos todavía. Luego tenemos la Suzuki GSX-R 7,5, chasis pulido, ya cambia un poco el chasis, etcétera, etcétera. Y estas son mayoría en estas de estos. Y luego tenemos Ducatis 900, que no hay prácticamente que participen, pero Ducatis 900 de esa época, SS, o las reinas de esa categoría, como he dicho antes, son las Yamaha OW01, que son del 89, o las Hondas RC30, que son también empiezan en el 97. Lo que hacemos a esas motos es que tenemos los números de bastidor del cambio del 89 al 90 y tienen que ser, porque si no tendríamos muchas, y para que nos monopolicen el campeonato lo tenemos limitado a esos años. También tendríamos las muy fiables VF, las Hondas VFR 7,5, en las primeras versiones con doble basculante,
etcétera, etcétera, porque ya la del monobrazo ya es 90. Y me estás diciendo que todo esto sale a pista a la vez, Javier. Todo eso sale a pista a la vez. ¿Y me quieres confirmar si alguien que quiera ir el fin de semana que viene a Castellolí va a poder ver en esas 4 horas de resistencia que estáis preparando a todo este elenco? Porque es que me vas diciendo y me van viniendo a la mente, y es que ver todo eso. No viene, no todo está ahí. Por ejemplo, Bueno, hemos hablado de categorías y de cosas que podrían estar dentro, pero también podría estar una Honda, por ejemplo, la VCR 400. el maquinón, una de ellas. También la hay. No la pequeña RC30, es con doble basculante. Sí, la VCR 400. Luego hay la pequeña RC30, que ya sale con monobrazo. Qué barbaridad. Yo desde luego alabo ya no a alguien que tiene y mantiene, por ejemplo, una RC30 en condiciones en orden de marcha, sino que además tiene el arrojo de poder llevarla al circuito, que realmente es su territorio. Esto elimina de un plumazo la teoría de las motos de colección intocables colocadas en un salón. O sea, el ambiente natural de este tipo de motos es ahí. El poder verlas en movimiento. Sinceramente, a mí me llama 1000 veces más la atención todo esto que has comentado, todo este elenco, todas estas posibles motos que participan en estas categorías. Me llama muchísimo más la atención que en MotoGP, Javier. A ver, ahora voy a ir a la parte, no digo negativa, pero más que también la hay, ¿vale? Cuando en los mejores años de este campeonato llegábamos a tener 56 motos en pista en una carrera. Ahora en esta carrera en Castellolí, en un principio vamos a tener 28 o 30 motos. Entonces analizas qué está pasando. Primero, desde pandemia no ha vuelto a ser lo mismo. En pandemia se bajó mucha gente del carro, ¿vale? Y luego cuesta. ¿Qué crees que es debido, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando te arrancas te enganchas, y cuando tienes un parón a veces te cuesta volver a reenganchar. Luego, ¿qué pasa también? Que cuando empezaron te he dicho que teníamos una media de 52, 54 años. Muchos de estos que tenían 52 era la media, pero había de 60 y de 70, ¿vale? Estos ya, la mayoría ya no están a correr, ¿vale? Ya se han bajado del carro. Entonces, encontrar nuevas generaciones que quieran participar con esta tipología de moto está siendo complicado. Porque además, tú lo has dicho hace un momento, hay una parte importante de la gente que está cambiando las motos de lo que yo llamo de clásicas a históricas. Cuando la pasas a histórica, tú te convences de que la has pasado a histórica, ya no la quemas en un circuito. Otro problema están los precios. Cuando empezamos este campeonato, en el 2013, comprar una Gucci Le Mans, podrías comprarte una Le Mans 2 o 1 por 3.000 euros. Ahora una Le Mans te va a costar encontrarla en buen estado por menos de 12.000, 15.000 y hasta 20.000. Una Ducati 900 SS ya se vende por 45.000. ¿Vale? Por no hablar de las RC30 y la burbuja en la que están. De 40, 50, y Koenig en California acaba de vender una por 90. En caja, eso sí. De 40. ¿Vale? Entonces, el tema está en que hay ciertas motos que se están convirtiendo en intocables. Y hay categorías que más pronto o más tarde, lamentablemente, están condenadas a morir. Lamentablemente. ¿Cómo nos veremos en la obligación de tener que subir de años? Más pronto o más tarde tendremos que subir de años. ¿Por qué? Porque analizando el tema, dices, bueno, a día de hoy vamos a buscar la misma edad, la misma promedio de edad que tuvimos en un 48, 50, 52 años. Si tú analizas, en 2013 esa gente tenía
en el 80 tenía 20, 22 años y sus motos de referencia de juventud que tuvo o quiso tener son lo que ahora está en el campeonato. Ahora, si viene un joven de 48, 50, 52 años a correr, su moto de referencia es una R1 del 2000. Además, si te fijas, es verdad que las motos han cambiado mucho, pero las motos del 70 no se parecían a los del 80 y los del 80 no se parecían mucho a los del 90. Pero a partir del 2000, con la entrada de la R1, etcétera, etcétera, si te fijas morfológicamente, las motos no han cambiado tanto. Quiero decir, colines en punta, pequeñitos en punta, depósitos anchos y luego tal, carenados con ojos rasgados, que digo yo, etcétera, horquilla invertida, frenos monobloc, inyección, fibra de carbono hasta los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú miras, es verdad que ha habido cambios en materiales, en tecnología, en electrónica y tal, pero morfológicamente una moto del 2000 no es tan diferente a una de 2025. ¿Vale? Hoy mismo he estado viendo un rato la retransmisión de las 24 horas de Montmeló y yo miro atrás 20 años y no eran tan diferentes las motos al pasar. Luego que técnicamente interiormente hayan aligerado pesos, tal, electrónica a tope, asistencias de todo tipo y tal, sí, pero mientras hubo un cambio muy importante visual entre el 80 y el 90, con los dichos horquilla invertida, frenos monobloc, etcétera, etcétera, este cambio no lo ha habido. Ahora todas las motos son muy parecidas. A mi opinión, cada uno salvará la suya. Espacio patrocinado por Estado Civil Motero, tu podcast favorito. Bienvenidos a la Rider Cantabria Infinita 2025. Una experiencia mototurística no competitiva que va más allá de la ruta. Es una vivencia que conecta pasión, naturaleza y cultura a través del motor. Y ahora llega la nueva edición, Rider Cantabria Infinita 2025. Una edición que volverá a comenzar en el Parque de Cros de Maliaño, con entrega de dorsales, welcome pack, nuevos Tune Show, los concesionarios con sus novedades y cenas de hermandad para arrancar el fin de semana como se merece. Pero este año tendremos una sorpresa para el amanecer. El desayuno lo compartiremos frente al mar, en la playa del Camello, gracias al impulso del Ayuntamiento de Santander. Desde allí recorreremos la península de la Magdalena, con la luz dorada del amanecer sobre la bahía, y pondremos rumbo hacia el parque de Cabárceno, que se abrirá las puertas exclusivamente para los moteros. Una experiencia mágica. Los demás puntos de la ruta los irás descubriendo sobre la marcha, porque la aventura está en el camino. Rider Cantabria Infinita 2025. Una ruta, una comunidad, una experiencia. Gracias al compromiso del Ayuntamiento de Santander, al apoyo del Ayuntamiento de Camargo y al respaldo constante del Gobierno de Cantabria, del que nos sentimos profundamente orgullosos por seguir apostando por un turismo activo, respetuoso y emocionante. ¡Te esperamos! Aquí no se corre, se disfruta. Volviendo a la conversación, me has respondido a lo menos 3-4 cuestiones que yo estaba pensando mientras que estabais hablando de las categorías y demás, porque yo estaba pensando, digo, hostia, mañana el sueño húmedo de cualquier motero, ¿no? Tengo 3 o 4 motos y ya me sobra un tiempo de moto y encima me compro el sueño húmedo de cualquier motero con sueños de motor de 2 tiempos. La Yamaha RD 2,5, la Yamaha RD 3,5, ¿vale? Una moto que hoy por hoy o la encuentras abandonada en un taller, un granero, o está perfectamente restaurada. Y quien la tiene perfectamente restaurada no es precisamente para meterla en un circuito y destrozarla.
Es un riesgo. Es lo que está pasando. Claro, que conforme me lo has ido contando, me he puesto yo también en ese lugar, ¿no? Porque yo me pongo aquí, venga, Suso, tú y yo vamos a buscarnos por ahí un par de Yamaha RD3,5, la vamos a preparar a tope y vamos a correr. Una RD3,5 ya, sin estar perfecta, ya te va a costar 7, 8 mil, 9 mil euros. Más todo lo que conlleva llevarla al circuito y consumibles. ¿Vale? Dices, yo quería ser claro y sincero, ¿no? Quiero decir, hemos tenido 56 pilotos en pista, ahora solo 28 en pista, y cuando analizas la problemática, creo que la problemática básicamente va por ahí. Entiende perfectamente. Yo niego la mayor, Bumpy. No considero que llevar una moto a circuito sea destrozarla. No, en absoluto. No. Además, nuestro reglamento... O sea, igual, a lo mejor tú y yo sí, pero el tío que sabe que tiene manos y tal, lo que gasta son frenos, gasta ruedas, lo que son consumibles. Pero por el miedo a no destrozarla, yo que he hecho tandas en el Jarama, con mi CBR 1000F del 93, que sería súper moderna para todo lo que estamos hablando, no considero, o sea, prefiero disfrutarla y cambiarle los frenos más a menudo, pero hay mucha gente que no sabe lo que es meter su moto en una tanda por miedo a que es abrasivo, a que la vas a reventar. Depende de ti y de cómo seas de fino pilotando y del límite que quieras buscar. Pero el perderse unas tandas o el perderse, apuntarse a alguien que tenga capacidad y que pueda hacerlo, apuntarse a un campeonato como los que organiza Javier, el que tenga dudas, que lo pruebe, por favor, que es algo espectacular, que es precioso, que es disfrutar la moto. Que hemos visto todos cómo te viene una pandemia o te viene lo que sea o una enfermedad y no nos ponemos en ese caso, pero joder, hay que disfrutarlo. Las motos están para rodarlas, para vivirlas, para gastarlas. Y no considero que sea destrozarla, es disfrutarla y llevarla a su terreno en el que ella y yo somos felices. Tú eres joven, perdona, yo tengo al lado mío 71 años, ¿no? El tema está, y sin crítica, de verdad que aquí no hay ninguna crítica, cuesta encontrar un joven que piense como tú estás pensando ahora. Quiero decir, por suerte la juventud, una de las cosas muy buenas que tiene es que son prácticos. La gente ha aprendido a ser práctica y ser a lo mejor un poco menos romántica. Y bueno, y entonces nos cuesta encontrar incluso para organizar las carreras y tal. Siempre se habla del campeonato que organiza Javier. Realmente lo organizamos un grupo de amigos de una vieja entidad, Peña Motorista Barcelona, que tiene 70 y tantos años de historia, que organizó en su día las 24 horas de Montjuïc, y hoy en día es una entidad sin ánimo de lucro con 40 o 50 amigos allí, que nos reunimos, que tal, que cual, y que preparamos estas carreras. Y no es el campeonato de Javier Gil, es el campeonato de Peña y de la Federación Catalana y de toda esta gente, ¿no? Que además a estas carreras prácticamente todo el mundo viene voluntario, además, se les da bocadillo, tal cual, pam, pam, y allí hacer de control de relevos, porque ponemos unos oficiales en boxes que controlan los relevos, los tiempos de relevo, los repostajes, etcétera, etcétera, los de seguridad pit lane que controlan la seguridad dentro del pit lane, porque en la residencia hay mucho trasvase entre el box y el pasillo de señalización, etcétera, etcétera, los controles de pista, y bueno, cronometrajes, toda la función, ¿no? Miembros de jurado, dirección de carrera. En una carrera como esta en Castellolí vamos a ser entre 120 a 130 personas de organización. Y lo que me viene a la cabeza es ese primer pilar del que has hablado al principio de la conversación, que es la pasión. Uh-huh. Y la pasión a nivel de participante y mucho más a nivel de organización. Porque, como bien has dicho, por un bocata o simplemente por sentirte parte de esto, me recuerda la anécdota que contaste de tú en tus inicios,
aquel niño que sujetaba el palo y la cuña, ¿no? Para la salida. Todo va unido. Y ese espíritu de aquel chaval que sujetaba el palo en la salida es que lo tenemos ahora mismo aquí. Y la pasión no entiende de edad. Entonces, a nivel staff, a nivel organización, a nivel participantes, todo esto te tiene que motivar, te tiene que poner los pelos de punta. Y yo es algo que he podido ver de cerca las veces que he ido a La Bañeza. Esa cercanía en los boxes, esa gente que dice, si es que al revés, no ganas un duro, pierdes muchos duros, pero te llevas satisfacción, experiencia, el querer volver. A lo mejor en ese momento dices, mira, último año que participo, que hay muchísimos pilotos que piensan eso. Y cuando quedan 3, 4 meses dices, pero ¿cómo no voy a ir? Venga, voy a saberlo, la última, y ya. Es una gozada. Nos pasa a todos, ¿eh? Y desde al otro lado, al lado organizativo, también te pasa lo mismo. Dices, tengo 71, de verdad, tengo que estar en estos jaleos, pero bueno, al final siempre estás ahí. No, y yo te sigo animando a que sigas estando ahí, porque evidentemente tú eres la resistencia de las 24 horas de la resistencia. Y tienes que seguir ahí, y te animamos a que sigas ahí. Yo y un buen grupo de amigos, ¿eh? Vale, sí. Bueno, digamos que el compendio de grupo de amigos que luego el lunes o a la semana siguiente ya estáis planificando la siguiente por si, oye, pues esto debería que se podía arreglar con alguna cosilla más, o encontramos a alguien más que gratuitamente se venga por un bocadillo y que nos eche aquí una mano. Yo iría gratis. Yo si lo tuviese relativamente cerca, yo no es que iría gratis, que evidentemente es una sensación. Es una sensación. Javier, apúntanos al Vampi y a mí, a Raúl. Apúntanos a sujetar ahí, yo qué sé, a sujetar la máquina de ruedas. Hombre, sería muy bonito poderos tener, pero yo sé que bueno, estamos en las fechas en que estamos y luego estáis a muchos kilómetros. Es que aquí hay uno que tiene que atravesar el país prácticamente. Sí. Conocemos cuando algo le interesa se mueve bien, ¿eh? Ya. Bueno, yo cuando queráis sois bienvenidos, de verdad. Y además os meteremos en el meollo, totalmente, a vivirlo desde dentro. Pues yo particularmente nunca digo que no, porque luego resulta de que se alinean los planetas, porque no son ni siquiera las carreteras. Y mira, hace poco estuvimos aquí reunidos, pues creo que fueron 7 o 8 podcasts que estuvimos aquí todos juntos, y que eso fue apoteósico, entre comillas, porque reunirnos todos juntos, pues la verdad es que no se hace todos los años y es bastante complicado. Pero en el Por Culpa de O Gracias A, pues se organiza un evento y la gente se viene. ¿Y quién te dice a ti que a mí me coincide por fechas que yo me vaya por allí a Suso, que yo voy para allá? Pues oiga, pues yo también me apunto. La siguiente después de esta la tenemos el 1 de noviembre en Calafat. Yo estoy apuntando, ¿qué queréis que os diga? Un homenaje, porque estas carreras es que tienen muchas cosas detrás. Mirad, este es el cartel de esta carrera. No solo es la carrera. Cada carrera es un homenaje a alguien, a una historia total. En este caso es las AJR. Son aquellas réplicas que se hicieron de los Voltacos TSS en su día, y que hoy en día Vicente Ballester en Valencia sigue haciéndolas. Y bueno, y a un piloto que en su primer año de las AJR corrió en Assen e hizo un 5º puesto en el Dust Classic TT. Que eran los teloneros del Gran Premio. Y hacemos el homenaje, en este caso a esto, y a los constructores que ya no viven, pero vendrán sus viudas. Y les haremos un detalle, etcétera, etcétera. Es que qué bonito, Javier. Es que intentamos vivir muchas emociones, ¿no? Qué bonito. ¿Vale? En Suso ya te enviaré, me envías tu contacto y ya te enviaré cosas como le envía a tus compañeros, algunos vídeos, la colección de carteles, muy interesante verla. Será un placer, de verdad, claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Además, todo esto, mira, el dibujo lo hace un amigo muy aficionado a las motos clásicas que vive en Irlanda. El diseño lo hace mi hija, que es diseñadora gráfica, el otro hace tal. Mi mujer en casa es la que llena los sobres con los pases y tal y cual para la carrera. Ahí hay otro equipo intergeneracional, ¿eh?
Quiero decir, las cosas aquí se hacen así para esto, porque lo que está claro que económicamente no son carreras rentables hoy en día, y luego tenemos otros problemas. Hemos hablado de cosas muy bonitas, pero tú, por ejemplo, has hablado de tandas. El deporte federado, podríamos decir, cada vez está más complicado, porque no puedes competir con un tandero, por ejemplo. Un tandero, tú puedes correr una tanda, pagas un seguro de 25 euros y sales a la tanda, más en la tanda correspondiente, que te va a costar 100 y pico de euros, como mucho. En cambio, salir a una carrera de esta, aunque a repartir entre 2 o 3, pero ya son 500 o 500 y pico de euros. De inscripción, luego neumáticos, luego tal, luego cual, lo otro, pam. Es completamente diferente, Javier. El tandero sabe a lo que va y al final es jugar a ser piloto. Lo vuestro es súper profesional y esto es lo que nosotros podemos hacer más cercano a hacer. Una de nuestras mayores pretensiones es que el piloto, cuando ha sido piloto y ahora vuelve en este campeonato, o no lo ha sido nunca, y ahora va a ser piloto, es que se sienta piloto. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué hacer una verificación administrativa? ¿Y por qué hacer una técnica? ¿Y por qué colgar un pase a la gente si no hace falta? Y tal. Es que te sientas piloto. Yo recuerdo una anécdota importante. Cuando debía ser 2015, 2016, vino a correr este campeonato Ignacio Bultó. Hijo mayor de Bultó, de Paco Bultó. Y estábamos en la Federación Catalana aquel día, coincidía que estaba, y vino a recoger su licencia. Cogió con la licencia con la mano y dijo, tengo licencia de nuevo. Mis nietos me van a ver a partir de hoy, me van a ver como piloto de nuevo, que hasta ahora me veían como al abuelo. Qué bueno, Javier, qué bueno. O sea, ese es el punto de inflexión, es lo que te digo, sentirte piloto o rodar en el Jarama con tu moto, que es una experiencia que yo recomiendo 100%, en el Jarama, en Castellolí, en Albacete, donde sea. Usarlas, sacarlas del garaje. Este año ha habido un proyecto de hacer una resistencia en el Jarama, pero no se ha podido por falta de banda horaria. Y parece que hay unas conversaciones muy avanzadas con el circuito del Jarama para que el año que viene tengamos la banda horaria que necesitamos para hacer una resistencia. Pues ahí sí que nos vamos a ver, Ahí te llevo yo el bocata mortadela, te llevo ahí en un tupper y soy tu asistente personal. Yo me encargo del paraguas. De hecho, mira, el vampiro de la sombra, yo te doy el bocata y Raúl te lleva y te trae donde quieras. Abanico, si hace falta. Yo con el abanico. El 1 de noviembre hacemos Calafat, que el año pasado tuvimos que suspender por el tema de la Dana. Pero vamos a repetir el homenaje y tal. Es un homenaje al Criterium, solo moto. El protagonista del cartel es Mingo Gil, que ganó el primer Criterium solo moto. Y luego también espero poder volverlo a ligar el tema. Van a estar los 8 trofeos del Bolt d'Or que han ganado pilotos españoles. Madre mía, qué barbaridad. 8 trofeos y los 6 pilotos que han ganado Bolt d'Ors en su historia. ¿Vale? Qué barbaridad. Bueno, uno hay una gestión detrás importante, Escobosa, que ganó con Jaime Alguersuari y con Montesa, ganó un Bolt d'Or de 2,5. Pero bueno, estará David Checa en un principio, que ha ganado 4 de ellos. Y luego ha habido pilotos del campeonato catalán de clásicas que han ido a correr a Pau Ricard y han ganado ya 2 años. Llevamos 2 años ganando en el Bolt d'Or clásico pilotos que han nacido en el catalán de resistencia. Qué bueno. Y Javier, entre toda esta gestión... Con contramotos de hasta 2001 y gana. Porque hay buen muñeco encima. ¿Vale? Bueno, nosotros siempre hablamos de que hay una expresión que yo utilizo mucho, que es la del caballo y el indio y el mantenedor del caballo. Si tú quieres ganar, quieres ir delante, tienes que tener un buen caballo.
tienes que tener un buen mantenedor del caballo, pero tú también tienes que ser un buen indio, un buen jinete. Sí, ¿vale? señor. Si consigues las tres cosas, estás ahí, estás delante. Estado civil Montero, en la ruta yo me quedo. Estado civil Montero, siempre libre, vuelo y ruedo. Kilómetros recorriendo sin parar. El viento en mi cara, la vida por disfrutar. Y te decía que dentro de estas gestiones, entre medias, ¿hay tiempo para que Javier Gil vaya a su garaje, le quite la funda alguna y salga a disfrutar? No, Taxativamente, no. no. Mira, tengo 7 motos en mi garaje. Clásicas, 6 de ellas. Yo creo que en este momento solo me arranca una. Eso Y no porque- es tan mal, ¿eh? Eso es porque Es falta de No es tan mal. Eso es. Discúlpame, Javier, pero eso... faltar tiempo para arrancar todo eso. Dime. No, discúlpame que te interrumpa, Javier, pero que eso te pasa porque no tienes a Suso cerca tuya. Te lo garantizo, cabeza. Yo sería un mantenedor de caballos ideal. Es poner batería y arrancar. Una NSU Max 2,5 que bueno, tiene un tiempo sin arrancar y un repaso general. Tengo una Hondita que es mi primera moto, una PC50, Oh, qué gozado. que también está en lo mismo, inflarle las ruedas y tal, y arrancarla. Una FJ 1200 que tuve una pequeña caída el año pasado y que todavía no he desmontado carenado para una pequeña rascada que tiene en un lado, ¿no? Y la única que me arrancaría creo que es la Osita. Tengo una Osa Palillos 125 y esta, como es la última que he incorporado, creo que esta sí que... Y no ¿Cuál es la que has dicho que no sería clásica? ¿Cuál es la no clásica? La no clásica es un scooter, una SH de Honda 125 para ir por la ciudad. Por un momento pensé que iba a decir, tengo una GS 1200. No. No, mi moto de carretera, lo poco que salgo, la verdad salgo poco, es la FJ 1200 del 88, que la compré en origen en aquella época de los paralelos, de las ventas paralelas, la compré en Mitsui, y Mitsui era el importador en Inglaterra y en Alemania, y a mí me la traje de Inglaterra y voy con millas. Te voy a contar, Javier, una pequeña historia que me ocurrió el año pasado. El año pasado, el anterior fue. Resulta que tengo un compañero de trabajo que me comenta que, bueno, que yo ni siquiera ya sabía que su suegro era motero. Sí que es verdad que su suegro ha tenido, pues, en cierto modo, como tú, ha estado involucrado en varios grupos donde, bueno, por la pasión le mueve, y la moto la dejó de lado durante bastante tiempo. La casualidad ha hecho que este hombre fallezca y en su legado pues había una FJ 1200. Claro. No sé qué hacer con esta moto. Me dice él, tengo 2 opciones. Bueno, realmente tiene 3. La primera es deshacerse de ella, evidentemente. La segunda es quedársela y sacarse el carnet y convertirse en motero, y a lo cual yo le quité todas las ganas posibles, porque evidentemente es una mala vida, ¿no? Los moteros tenemos muy mala fama, nos miran mal. y como... Aparte, le estás metiendo al pobre en un gran lío, porque yo tengo mi FJ y creo que durará conmigo todo lo que yo pueda, pero no deja de ser un armario ropero. Ahí va la cuestión, porque la tercera versión era, socio, te la quedas tú. Por un módico precio, te la quedas tú. Claro, estamos hablando de una FJ que lleva años parada y que... De hecho, este hombre, su suegro, pues, en las maletas, esas maletas que tiene adosadas en el lateral, cuando la abrieron, pues encontraron, pues evidentemente, pues, el típico mapa de Michelin bastante deteriorado por la humedad, etcétera, los guantes de cuero de caña larga, una moto
que ya era antigua de por sí, que era una moto clásica, y su propietario la tenía realmente como una moto clásica. La moto no está restaurada, pero sí que habría que hacerle cierta restauración, lo típico, horquillas, etcétera. La moto no tenía ABS, porque era una época en la que el ABS creo que era un extra bastante... No es ABS, es la 3CV del 88 y el ABS salió en el 90. Exacto. Yo la estuve viendo por encima, alguna fotografía y demás, y claro, como regalo incluso para mí, para quedármela y darle el gusto a esta persona, para verla, incluso para tenerla. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Me faltan culos para poder disfrutar de otra moto. Me falta tiempo para disfrutar de otra moto. Y tengo claro que no sería un proyecto para dejarlo morir en el garaje ahí cogiendo polvo. A mí me gusta, si tuviera otra moto, es para, evidentemente, cogerla. Entonces, siento empatía contigo con esa FJ que está ahí, con esa rascada que te gustaría volver a probarla y darle tu vueltecita. Pero tener 7 motos, te faltan culos, te faltan vidas para poder disfrutar de todas esas motos. Ojo, que en el garaje... Y luego me falta normativa también. Porque esa es otra, porque... No puedo salir a la calle la mayoría de los días. Yo vivo en Barcelona. Qué barbaridad. Mira, en ese tema no vamos a entrar porque es que... Es política. No, es que vamos, es que... no sé, me sobrepasa. Prefiero que se quede en algo risueño, alegre de todo lo que estamos hablando, porque esto es una persecución, esto es una criminalización, es algo injusto, es algo mal parido y es algo que claramente atenta contra nuestras libertades. Ahí lo dejo, mi opinión. Bueno, pues yo, como no he hablado mucho y veo que Javier pues no se le ve muy motivado en esto de las motos y dice que no sale por problemas de legislaciones y tal, cuéntanos, Javier, si no te importa, ¿a qué dedicas tu tiempo libre cuando no es tema de moto? Porque yo sé que coleccionas algo. ¿Esa colección que tienes por ahí? Bueno, a ver. Colecciono demasiadas cosas. No, la que me dijiste el otro día que charlábamos usted y yo por teléfono, que me pareció una pasada también. Bueno, salió... Bueno, o háblanos de todas. A Oriol Puigpuntó en el Museo de la Moto, y él fue el que me metió en esta historia. Él fue hace muchas décadas el que me metió en esta historia. Y yo tengo una colección de sellos postales, entre otras muchas, de otras cosas. Pero tengo una colección de sellos postales. Aproximadamente, a ojo, calculo que debo tener entre 8 a 10.000 unidades de sellos postales. ¿Vale? Lo que pasa, ahora viene el colmo. Son sellos postales que tienen imagen de una moto. Oh, me acaba de segar los tobillos ahora mismo. Ahí va yo, amigos. Yo empecé muy joven con esta colección, con 16, 17 años, pensando que serían 40, 50 unidades. Por culpa de las carreras de estos últimos años la tengo parada, pero pertenezco a una asociación holandesa, que somos 200 y pico de asociados, que editamos un boletín cada 3 meses, precisamente de sellos postales de motos. Fíjate que estaba yo pensando, digo, ¿qué aficiones más distintas? Todo esto de la moto que corre por sus venas y luego los sellos postales. Mira, este es el boletín. Madre mía, qué locura. Y si entras dentro, pues sellos de motos por todos los lados. Eso es muy de nicho, ¿eh? Por eso, Suso, por eso decía yo que cuando no sale con la moto, pues tiene para entretenerse también aquí el muchacho. Me ha extrañado cuando has dicho, con el tiempo libre, digo, Javier, no sé si tiene tiempo libre. Hay mis medallas, pues yo calculo debo tener 1.500, 2.000. Querido Suso, cuando seamos más mayores y ya no tengamos tiempo o ya estemos aburridos de limpiar las motos, de sacarle brillo a las llantas de los coches, decirte, Suso, que podemos copiar la afición de nuestro Javier y seguir también sus pasos, porque la verdad es que nos ha dado una lección magistral de que podemos entretener nuestro tiempo. Sí que nos queda algo de tiempo libre.
Eso es. El poquito tiempo libre que tengamos, un poquito más. Ya, le doy una vuelta un momento, una vuelta solo. No sé si se verá bien. Sí, adelante. Y para los que no lo estén viendo, obviamente, Mira, nárranos que vamos viendo. No sé si lo veis. Estos son trofeos Centauros, ganadores de 24 horas. El trofeo de piloto, luego el de esto. Ahí atrás está la Honda con la que corrió Joedu López Montjuic en una carrera que yo organicé del TT. El casco de Barresín. Ese es un Mercurio original del ganador de Sidecars del Tourist Trophy del 60. Hay insignias, medallas. Ahí arriba hay un reloj que es un reloj 24 horas. Mi vida se mueve en 24 horas. Vitrinas con todo tipo de recuerdos, trofeos, historias y tal. Y unos 800 libros dedicados a la moto, maquetas, etcétera, etcétera. Yo, chavales, voy a ir recordando este episodio, que no quiero que se me haga largo ni quiero que se me haga corto, porque quiero tirarle una caña a Javier para en un futuro que nos traiga una caña que me la tiró él a mí, es muy golfo. Me dijo a mí que podíamos hablar en sus días de Benjamin Ground, pero lo vamos a dejar, vamos a crear un pequeño hype para más adelante. Para ir despidiendo este episodio, que ha salido un poco a salto de mata y que en lugar de ser un episodio del podcast de Estado Civil Motero, debería de ser prácticamente un manillar y volante en toda regla. Lo siento, de verdad. No, al contrario. Si esta parte es la que a mí me gusta, en la que yo me he sentido parte integrante de un manillar y volante. Porque, creo que Javier no lo sabe, manillar y volante es como se llama un podcast que nuestros usos corrales lo tiene un poco abandonado. Vamos a dejarlo ahí. Un poco abandonado. Habría que llenarle las ruedas también un poco, mirarle la batería y a lo mejor quitarle el polvo para que vuelva a arrancar y vuelva a hacer sus pequeños kilómetros, sus pequeñas saliditas kilométricas. Qué bonito, sí, qué bonito. Javier, para ir despidiendo este episodio, la pregunta del millón: ¿qué tal te lo has pasado, chaval? Yo me lo he pasado muy bien. A ver, hay, no digo que sea lo único, naturalmente, pero hay muy pocas cosas en mi vida que me motivan, y una de ellas es hablar de motos, desde luego. Casi la principal. Querido Suso, la misma pregunta. ¿Tú qué tal te lo has pasado, chaval? Yo llevo con la sonrisa puesta desde que nos hemos conectado a la vez. Y yo que me alegro un montón. Y nuestro amigo... Espero que venga en otro tercer programa, porque se me han quedado algunas cosas en el tintero que me encantaría que me respondiera. Sí, pero como tú sabes, yo no... Bueno, las podemos responder también fuera del programa, quiero decir. Vale. No, sí, ¿vale? Sí, la grabadora me da tiempo, seguro que sí. Y nuestro querido becario y embajador de las Tierras Medias, que hoy se ha explayado como nunca hablando la verdad. ¿Qué tal te lo has pasado, chaval? Hoy me puedes pagar por las palabras, ni más ni menos. Creo que voy a triunfar. Va a ser el mismo pago que el de siempre, pero hoy me pagas por palabra dicha. Y dicho lo cual, tengo que decir que recuerdo el día que tuve la suerte de conocer a Javier, pero inmensa la suerte que ese día tuve cuando se montó en mi taxi. Tuve el placer de llevarle a la estación de Atocha. Mojao. Y cuando estaba contando cómo elaboran los carteles, que su hija hace esto, el otro hace lo otro, el otro pone tal. Le recordaba a Javier ese día que iba cargado de carpetas, que empezó a enseñármelas con las prisas de tengo que coger un tren, pero él aún así lo vivía y estaba abriendo las carpetas y enseñándome. O sea, ese es Javier, un tío con, y permíteme la expresión, con una pasión y una dedicación espectacular, y yo me siento muy feliz de que sea nuestro amigo y que comparta todo esto con nosotros. Tengo la suerte también de que Suso pues haya querido estar aquí. Yo cuando iba a venir Javier digo, Suso es alguien que debe disfrutar también de Javier, porque ama las clásicas. Se lo lancé a Vampi, digo, Vampi, llama a Suso, que creo que Javier y él se tienen que conocer y disfrutar el uno del otro. Y para mí un orgullo, de verdad. Encantadísimo. Bueno, pues yo poco más que añadir. Yo no creo en las coincidencias. O sea, que Javier Gil se montase en tu taxi, Raúl, eso es, vamos, cosa del destino 100%. Porque mira qué filón había ahí
qué cantidad de horas podríamos estar hablando con él, qué sabiduría, qué enciclopedia. Y cuando iba enseñando en la vitrina, pues mira, este es el del Tourist Trophy de tal, cada frase que decía es un podcast en sí mismo. Ya, seguro. Así. Claro que O sea, tenemos muchísima suerte de poder tenerle aquí y de que comporta todo esto que nos ha dicho con tanta cercanía y con tanta naturalidad. Solo puedo agradeceros a todos los que estéis aquí. Permíteme, Vampi. Y págame un poquito más, voy a decir unas palabras más. Es que esto es pues lo que tú dices, es la suerte de la vida que muchas veces se te presenta y ahí está. Porque el otro día terminamos, y con esto es algo también muy bonito, terminamos nuestra tercera quedada del podcast de Estado Civil Motero y unos cuantos amigos quisimos ir a ver el domingo el Museo de la Moto, y disfrutando allí del Museo de la Moto, pues se presentó allí, ni más ni menos, que lo ha mencionado Javier y yo lo quiero volver a decir, Oriol Puig Bultó, que está relacionado con nuestro amigo aquí, Javier. Entonces, bueno, pues las coincidencias y las sinergias de estas grandes personas del mundo de la moto, pues está fenomenal que se agranden y que las compartan con nosotros. Por cierto, nuestra amiga Priscila Linus, de aquí del grupo de Telegram, hizo un vídeo muy bonito cuando estábamos escuchando unas palabras que tuvo con nosotros Oriol Puig, y hizo un pequeño corto que te mandé, Javier, y me pareció muy bonito, muy bonito. Es una gran persona, Oriol. Sí, señor, sí, señor. Y tener en cuenta que en el mundo del motociclismo, aparte de su relación con Bultaco, ha sido el miembro de FIM más antiguo de la historia de la FIM, y ya te digo, es una grandísima persona. Y bueno, yo diría con Pere Pi, son los grandes pioneros de la tierra en este país. Fueron los primeros trialeros, motocroeros, enduros, fueron la generación que arrancó toda la tierra en este país. Bueno, chavales, a mí solamente me queda despedirme y deciros que como nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares, eso ya lo conocéis, ya os lo he dicho muchas veces, pero para mí ha sido un placer tanto el participar aquí poco en este caso, o al menos lo he disfrutado mucho en la parte en la que yo estoy aquí sentado viendo y escuchando toda esta conversación. Javier, agradecerte como siempre que pases por aquí. Ya te acabo de tirar la caña para que volvás en un futuro y a ver si también hacemos coincidir. El próximo Mingrau. Cuenta con ello y a ver si también hacemos que coincida con Suso, que yo sé que lo va a disfrutar también un montón. Gracias. Pues nada, chavales, lo dicho, me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo para todos. Gracias, un placer, Javier. Y por vuestra pasión. Nada. De verdad. Gracias. La tuya. Un abrazo muy grande. Chao. Venga, vamos hablando. Chao. Venga, gracias. Chao. Un abrazo fuerte. Saludos. Hello. Hola, ¿qué tal, compadre? ¿Qué hora tienes exactamente? Las 9 en punto. Eres más efectivo que un reloj suizo. Acabamos de aparcar la moto, tío. Joder, maravilla. Calor. Madre mía, vaya fitness, qué calor, qué guapo, qué pasada, tío. Cuéntame un poco, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Fluimos y hacemos la magia? Como siempre, sin guión. Venga. Sin guión. Sí que es verdad que él tiene su tema de las motos clásicas y a partir de ahí, pues... Él tiene una historia acojonante, tío. Tiene muchas historias, la verdad. Tiene muchas historias, da muchísimo juego, tío. Tú sabes que a mí me va más la parte personal que la técnica y tal.
Tú tira, Y tú este tira. hombre, Escúchame, hostia, tío. está en tu casa a todos los efectos. Y, joder, cómo se me agolpaban las preguntas, las ganas de conocer tu opinión sobre un montón de temas. Y jolín, se lo comenté al Vampi y dijo, pues oye, he pensado que vuelva Javier aquí y tenemos una charla de motor de ayer y hoy. Digo, pues mira, por mi parte, encantado. Perfecto. Lo que necesitamos es gente que se motive por estas cosas. Ahí. Nada que ver, ¿verdad? Sin desmerecer, obviamente, porque son aparatos que andan muchísimo más que todo eso de lo que venimos. Pero hablamos ya del año 2000 y es que nos parece antes de ayer. Y han pasado 25 años ya. Es curioso, sí. ¿Eh? Yo confío en él. Lo que no quiero es exprimir demasiado a Javier, aunque yo sé que Javier se explaya y está como en su casa. ¿Tú de tiempo cómo andas, Javi? De tiempo, bien. A ver. Pero bueno, yo siempre he dicho que las carreras tienden a ir bien. Hay una ley natural que dices, uy, esto no va a salir. Y al final sale. Ya te digo. Hay una ley natural que todo lo alinea, dicen. Sí, y esto pertenece al Bueno. mundo de la moto, porque dices tú, sale con gusto y no pica. ¿Qué hace que un motero salga cuando está lloviendo, cuando hace excesivo calor, excesol, menuda palabra? No, está bien, podemos acuñarla sin pega, excesol, cuando no te apetece rodar a las 3:30. Que tengo el palo. Oh, qué bueno, Javier, qué bueno. Qué bueno. Tengo el palo con la cuña. Y además, tienes el palo con la cuña. Porque está el palo a un palmo de la cuña aproximadamente, está negro, normal, de los tubos de escape. Madre mía. O sea que se veía perfectamente el tramo en el que llegaría el escape. El escape, claro. Tú estabas detrás y el palo... Ese palo todavía tiene que oler a competición. No sé qué me habías preguntado, no sé si te he respondido. Sí, ¿no? Yo te había preguntado, ves tú que la parte, ves tú, Javi, como la parte buena que tienes de editar es la que yo luego me encargo de recortar y de poner en orden todo esto. Puedes aprovechar Suso y ahora que no te escucha te puedes meter con él abiertamente.
No puedo, no tengo temas para meterme con Raúl. No sabría por dónde empezar. Raúl, ¿nos oyes? ¿A todos ahora? A ti no. No. Ahora soy yo el que no te escucha. No, es Raúl. Yo tampoco. Es Raúl el que no se le escucha. Creo que tienes que tener un problema de conexión con los auriculares. De resistencia clásica, no puedes estar con unos auriculares Bluetooth. Tecnología cero. Cero. Hay que hacer las O cosas sea, mira, el cable. de toda la vida de Dios ha sido con dos yogur y una cuerda. Coño. No le agobies, que Raúl se pone tenso. Se agobia. Estamos entre amigos. Como un acueducto. Corrales. Joder, pero yo no le escucho. tío. Él no sé si me escucha a mí. Sí, estoy escuchando cómo me llamas muñequito.